10 cartas de cobranza judicial llegaron el mismo día a mi buzón. 340.000 en deudas de tarjetas de crédito que jamás solicité. A mis 75 años descubrí que alguien había destruido mi nombre utilizando mi propia identidad. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Andrés Molina Ruiz. Durante 52 años trabajé como ingeniero civil en Barcelona, construyendo puentes y carreteras que todavía cruzan esta ciudad. Me jubilé en el año 2014 con una pensión modesta pero digna, suficiente para vivir tranquilo en el apartamento de 3 habitaciones que compré en 1989. Nunca fui hombre de lujos ni extravagancias. Mi esposa Clara falleció hace 7 años de cáncer y desde entonces vivo solo, rodeado de sus fotografías y los recuerdos de una vida construida con esfuerzo honesto. Aquel martes 22 de marzo de 2022 bajé como cada mañana a recoger la correspondencia. El portero, don Marcos Ibáñez, me saludó con su amabilidad habitual. Subí las escaleras despacio, como exigen mis rodillas después de tantos años cargando planos y supervisando obras. Al abrir el sobre del buzón, sentí el peso inusual. 10 cartas, todas con el sello oficial de distintas entidades bancarias. Entré al apartamento, dejé mi bastón junto a la puerta y me senté en la mesa de la cocina donde Clara y yo compartimos miles de desayunos. Abrí la primera carta con manos que no temblaban todavía. Banco Santander, deuda pendiente, 42.000 euros. Procedimiento judicial iniciado. Abrí la segunda. CaixaBank, deuda pendiente 38.000 euros. La tercera, la cuarta, la quinta. Cuando terminé de abrir las 10 cartas, el total era aterrador. 340.000 euros en tarjetas de crédito que nunca había solicitado. Mi pensión mensual es de 100 euros. Esa cantidad representaba más de 22 años de mi jubilación completa. Podrían embargar mi apartamento, el único patrimonio que me quedaba después de toda una vida de trabajo. Respiré hondo. Muchos hombres de mi edad habrían entrado en pánico. Algunos habrían sufrido un infarto allí mismo. Pero yo aprendí algo construyendo puentes. Cuando detectas una grieta en la estructura, no gritas ni corres. Primero evalúas, analizas, entiendes la magnitud del problema antes de actuar. Extendí las 10 cartas sobre la mesa organizadas cronológicamente por fecha de emisión. La más antigua tenía 6 meses, la más reciente, apenas 3 semanas. Tomé mi lupa, esa que uso para leer los periódicos, y examiné cada documento con la misma meticulosidad que revisaba los planos estructurales en mis años de ingeniero. Las firmas eran falsificaciones, buenas, debo admitir, pero falsificaciones al fin. Yo conozco mi propia rúbrica, la desarrollé hace 50 años y jamás la he cambiado. La inicial siempre tiene un trazo ascendente muy particular, casi vertical. Las firmas de estos documentos mostraban una redondeada, más suave. Alguien había copiado mi firma observando documentos antiguos, pero sin conocer el detalle biomecánico de mi muñeca. Al escribir, revisé las direcciones de envío de las tarjetas físicas. Ninguna era mi domicilio. Todas apuntaban a una dirección en Hospitalet de Llobregat que no reconocí de inmediato. Anoté cada detalle en mi cuaderno de tapas azules, ese mismo donde solía calcular cargas estructurales. Entonces comprendí algo que me heló la sangre. Quien hizo esto tuvo acceso completo a mis documentos personales, mi documento nacional de identidad, mi número de la seguridad social, mis datos bancarios antiguos. No fue un desconocido que robó mi billetera en el metro.
Fue alguien que entró a mi casa, que revisó mis cajones, que fotografió mis papeles, mientras yo confiaba plenamente. La lista de personas con acceso a mi apartamento era dolorosamente corta. La señora Amparo Soto, mi vecina del cuarto piso, que tiene copia de llaves para emergencias. Mi sobrina Beatriz Molina, que vive en Valencia y me visita 2 veces al año. Y mi hijo Javier. Javier Molina Torres, 48 años, mi único hijo. El niño que cargué en hombros cuando ganó su primer trofeo de fútbol. El joven que abracé cuando se graduó en administración de empresas. El hombre que lloró en mis brazos cuando su madre murió. No quería creerlo, pero los ingenieros vivimos de evidencias, no de deseos. Guardé las 10 cartas en una carpeta manila nueva. No llamé a ningún banco todavía. No confronté a nadie, simplemente me preparé un café solo. Me senté junto a la ventana que da al Paseo de Gracia y observé la ciudad que ayudé a construir. Tenía 75 años, pero mi mente seguía tan afilada como cuando calculaba resistencias de materiales y acababa de detectar la grieta más dolorosa de toda mi vida. Alguien cercano había traicionado mi confianza de la forma más vil posible. La pregunta ya no era si me defenderían. La pregunta era cómo iba a responder cuando descubriera quién fue. Pasé toda esa noche en vela, no por angustia, sino porque mi cerebro funcionaba como en mis mejores años de ingeniería, analizando variables, descartando hipótesis, construyendo un mapa mental de la situación. A las 6 de la mañana del miércoles 23 de marzo, tomé una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Investigaría en silencio absoluto antes de confrontar a nadie. Desayuné con calma. Tostadas con tomate, café negro, zumo de naranja natural. Los mismos gestos de siempre, como si mi mundo no se hubiera derrumbado 24 horas antes. Necesitaba mantener la apariencia de normalidad mientras trabajaba en las sombras. A las 9 en punto marqué un número que no utilizaba desde hacía 5 años. El móvil de Emilio Navarro, mi mejor amigo desde la universidad. Emilio había sido inspector de policía durante 38 años antes de jubilarse. Si alguien podía ayudarme a descubrir la verdad sin levantar sospechas, era él. Respondió al tercer tono. Andrés, hace meses que no sé de ti, hombre. Emilio, necesito verte hoy. Es urgente y necesito absoluta discreción. Su tono cambió inmediatamente. El instinto policial nunca desaparece. ¿Estás bien? ¿Dónde quedamos? En el Café Zurich, frente a la estación, a las 11. Llegué 15 minutos antes, pedí un cortado y me senté en la mesa del fondo. La misma donde Clara y yo celebramos nuestro 3 aniversario. Emilio apareció exactamente a las 11, puntual como siempre, con su barba blanca perfectamente recortada y esos ojos grises que sabían detectar mentiras a 50 metros. Le mostré las 10 cartas. No dije nada más. Lo observé leer cada documento con la concentración de quien examina pruebas en una escena del crimen. Cuando terminó, levantó la vista y sus palabras fueron directas. Falsificación de identidad, estafa agravada. Esto es delito grave, Andrés. Tienes idea de quién pudo hacerlo, sospecha que me destroza, pero necesito estar seguro antes de actuar. Emilio asintió. Sacó una pequeña libreta de su chaqueta. Dame nombres de todas las personas que tienen acceso regular a tu casa. Todos, incluso los que creas imposibles. Le di 3 nombres, la señora Amparo, mi sobrina Beatriz y Javier. Emilio anotó cada uno sin mostrar reacción. ¿Alguien más? Servicios de limpieza. Técnicos de mantenimiento. No, limpio mi casa yo mismo y cuando viene algún técnico, siempre estoy presente supervisando. Necesito que me des acceso a tus extractos bancarios antiguos, copias de tu DNI, cualquier documento que pudiera haber sido fotografiado o copiado. Emilio cerró su libreta. Y necesito que actúes con normalidad absoluta.
Si quien hizo esto sospecha que estás investigando, podría destruir evidencias. Durante los siguientes 3 días, viví una doble realidad extraña. Por fuera era el mismo Andrés Molina de siempre. Bajaba a comprar el pan, regaba las plantas del balcón, saludaba a los vecinos. Por dentro reconstruía mentalmente los últimos 12 meses como si fueran planos arquitectónicos. ¿Quién había visitado mi apartamento? Javier venía cada 15 días, usualmente los domingos para almorzar. Siempre le daba libertad total. «Estás en tu casa, hijo», le decía. Podía moverse por cualquier habitación sin que yo lo vigilara. Mi dormitorio, mi estudio, el cajón donde guardo todos mis documentos importantes. Revisé mi agenda personal del año anterior. Javier había estado en casa 18 veces entre marzo de 2021 y marzo de 2022. Las fechas coincidían perfectamente con el periodo en que las tarjetas fueron solicitadas. La primera solicitud fraudulenta estaba fechada el 30 de septiembre de 2021. Consulté mi agenda. Javier había almorzado conmigo el domingo 26 de septiembre. El viernes 25 de marzo, Emilio me llamó. «Necesito verte. Tengo información». Nos encontramos en el parque de la Ciudadela caminando entre los árboles como 2 jubilados disfrutando del sol primaveral. Nadie sospecharía que estábamos intercambiando información de una investigación criminal. Conseguí acceso a las cámaras de seguridad de 3 de los bancos donde se solicitaron las tarjetas. Comenzó Emilio. Las solicitudes se hicieron online, pero hubo retiros de efectivo usando esas tarjetas en cajeros automáticos. «Tengo imágenes», me mostró fotografías impresas en su móvil. Mi corazón, ese órgano que había resistido 75 años de vida, se comprimió dolorosamente. La primera imagen mostraba a un hombre de espaldas en un cajero automático del barrio gótico. La segunda, tomada desde otro ángulo, revelaba su rostro parcialmente. Era Javier, mi hijo. No había duda posible. «¿Hay más?», continuó Emilio con voz suave. Investigué la dirección de Hospitalet donde se enviaron las tarjetas físicas. Es un local comercial registrado a nombre de Ignacio Vega Morales, 70 años. ¿Te suena ese nombre? Lo pensé un momento. Vega, el apellido de Patricia, la esposa de Javier. Exacto. Ignacio Vega es el padre de tu nuera, tu consuegro. Las piezas comenzaban a encajar con la precisión de un engranaje mecánico. Javier había falsificado mi identidad, solicitado 10 tarjetas de crédito. Las había enviado a la dirección de su suegro, y entre ambos habían acumulado 340.000 euros en deudas a mi nombre. «¿Qué vas a hacer ahora?», y preguntó Emilio. Observé a una pareja joven que jugaba con su hijo pequeño cerca del lago. Recordé cuando Javier tenía esa edad, cuando lo llevaba en bicicleta por estos mismos senderos, cuando su risa era lo más puro que existía en mi universo. «Voy a actuar con inteligencia», respondí finalmente, no con rabia, con estrategia. Esa noche guardé todas las fotografías y documentos que Emilio me había proporcionado en una caja fuerte que instalé años atrás en el armario de mi dormitorio. Al día siguiente, domingo 27 de marzo, Javier vendría a almorzar como cada 15 días y yo lo recibiría con la misma sonrisa de siempre, observando cada gesto, cada palabra, cada mentira que saliera de su boca. Porque ahora sabía la verdad, y la verdad, manejada con precisión, se convertiría en mi herramienta más poderosa. El domingo 27 de marzo llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de mi pecho. Preparé la paella que Javier tanto disfrutaba con el mismo cariño de siempre, aunque ahora cada gesto llevaba un propósito distinto. No era solo un almuerzo familiar, era un interrogatorio silencioso. Javier tocó el timbre exactamente al mediodía. Lo recibí con un abrazo que él correspondió sin titubeos
sin rastro aparente de culpa en su expresión. Llevaba una camisa azul que le regalé en su último cumpleaños, y ese reloj suizo que compró hace 3 años cuando consiguió su ascenso como gerente comercial en una empresa de logística. Huele increíble, papá. Paella valenciana, como a ti te gusta, conejo y judías verdes. Servidos platos generosos mientras él se acomodaba en la mesa del comedor. ¿Cómo va todo en el trabajo? Bien, bien, mucho estrés últimamente. La empresa está expandiéndose y eso implica más responsabilidades. Probó el primer bocado y cerró los ojos con placer fingido o genuino. Ya no podía distinguir. Patricia te manda saludos. Está ocupada con un curso de diseño de interiores. Asentí con naturalidad. Me alegra que siga formándose. ¿Y cómo está tu suegro? Hace tiempo que no me hablas de Ignacio. La pregunta fue deliberada, lanzada como quien coloca un sensor para medir vibraciones sísmicas. Vi cómo los músculos de su mandíbula se tensaban apenas un instante antes de responder. Ignacio, está bien. Sigue con sus negocios de importación. Ya sabes cómo es él, siempre buscando nuevas oportunidades. Javier bebió agua rápidamente, evitando sostener mi mirada por más de 2 segundos. Negocios de importación. Interesante. ¿De qué productos hablamos? Principalmente textiles y electrónica desde Asia. Nada del otro mundo. Cambió de tema con torpeza evidente. Oye, papá, ¿has pensado en venir con nosotros a Mallorca este verano? Patricia y yo alquilaremos una casa cerca de la playa. Sonreí como el padre confiado que esperaba que yo fuera. Suena tentador. Ya veremos cómo me siento para entonces. Los viajes largos ya no son tan fáciles a mi edad. Continuamos comiendo mientras yo conducía la conversación hacia terrenos aparentemente inocentes. Recuerdos de su infancia, anécdotas de su madre Clara, planes futuros vagos. Pero mis ojos nunca dejaron de estudiarlo. Cada vez que mencionaba dinero o negocios, su lenguaje corporal cambiaba. Se tocaba la nuca, movía el pie derecho con nerviosismo bajo la mesa, desviaba la mirada hacia la ventana. Cuando terminamos el almuerzo, preparé café y lo invité a sentarse en el sofá de la sala. Javier, hay algo que quiero preguntarte. Hace unos días recibí correspondencia extraña del banco. Nada grave, probablemente un error administrativo, pero me gustaría saber si tú has tenido problemas similares. Lo vi palidecer ligeramente. ¿Qué tipo de correspondencia? Avisos sobre movimientos en cuentas. Ya sabes cómo son los bancos ahora. Te bombardean con información innecesaria. Mentí con la fluidez de quien construye un ceñuelo. ¿Tú mantienes tus finanzas ordenadas? Sí, claro, todo controlado. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Lo abracé cuando se despidió media hora después. Cuídate mucho, hijo. Y recuerda que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites. Lo sé, papá, te quiero. Cerré la puerta y permanecí inmóvil durante varios minutos. Esas últimas palabras resonaban en mi cabeza con un eco amargo. ¿Cómo podía decir que me quería mientras destruía mi patrimonio y mi tranquilidad? El lunes 28 de marzo, a primera hora de la mañana, utilicé parte de mis ahorros de toda una vida para contratar 2 profesionales que cambiarían el curso de esta batalla. Primero llamé a Nuria Pascual Delgado, abogada especialista en Derecho Penal Económico, que me había sido recomendada por Emilio. Su despacho estaba en la Avenida Diagonal, en un edificio moderno que contrastaba con mi forma tradicional de entender el mundo. Nuria tenía 52 años, cabello corto, perfectamente peinado y una mirada que transmitía competencia absoluta. Le expliqué mi situación durante 40 minutos ininterrumpidos, mostrándole cada carta, cada fotografía que Emilio había conseguido, cada anotación de mi cuaderno azul. Cuando terminé, ella entrelazó sus manos sobre el escritorio. Señor Molina, esto es un caso de suplantación de identidad y estafa agravada. Estamos hablando de delitos que pueden llevar a penas de prisión de entre 2 y 6 años.
¿Está usted preparado para las consecuencias legales que esto tendrá sobre su hijo? Estoy preparado para defender lo que construí durante 75 años de vida honesta. Mi hijo tomó decisiones. Ahora enfrentará las consecuencias. Nuria asintió con aprobación profesional. Voy a necesitar documentación exhaustiva, extractos bancarios antiguos, copias certificadas de su DNI, cualquier prueba de que usted no autorizó esas transacciones. Y necesitamos un perito contable que analice exactamente a dónde fue ese dinero. Ya tengo a alguien en mente. Le di el contacto de Óscar Jiménez Ramos, contador forense que trabajó conmigo en varios proyectos de auditoría durante mis últimos años como ingeniero. Si alguien podía seguir el rastro del dinero, era Óscar. Esa misma tarde me reuní con Óscar en su oficina cerca del mercado de la Boquería. Le expliqué la situación y vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al enfado contenido. Óscar había conocido a Javier desde pequeño. Lo recordaba jugando en mi despacho mientras yo terminaba informes técnicos. Andrés, esto es una traición imperdonable. Dame todos los números de las tarjetas y las fechas de transacción. Voy a rastrear cada euro como si fuera una auditoría fiscal. Le entregué una carpeta completa con copias de todo. Necesito saber exactamente qué hicieron con ese dinero. Si hay cuentas offshore, empresas fantasma, propiedades ocultas, todo. Óscar tomó notas rápidas en su portátil. Me llevará entre 10 y 15 días hacer un análisis completo. Pero te adelanto algo. 340.000 o no desaparecen sin dejar rastro digital. Vamos a encontrar cada transacción. Regresé a mi apartamento cuando el sol comenzaba a ocultarse sobre Barcelona. Me serví un vaso de agua, me senté junto a la ventana y observé las luces de la ciudad encendiéndose una a una. Durante décadas ayudé a construir esta metrópoli. Ahora estaba construyendo algo diferente, un caso judicial que protegería mi dignidad. Abrí mi cuaderno azul y escribí 3 nombres en una página nueva. Nuria Pascual Delgado, Óscar Jiménez Ramos, Emilio Navarro. Mi equipo estaba formado, las piezas estaban en posición. Javier creía que su padre era un anciano vulnerable e ingenuo. Pronto descubriría que había subestimado gravemente al hombre que le enseñó a caminar. Los siguientes 10 días transcurrieron con una lentitud insoportable. Cada mañana despertaba con la misma rutina metódica. Desayuno a las 7, lectura del periódico, revisión de correos electrónicos. Pero debajo de esa normalidad aparente, mi mente trabajaba sin descanso, anticipando movimientos como en una partida de ajedrez, donde el rival aún no sabía que estábamos jugando. El jueves 7 de abril recibí una llamada inesperada. Era Javier. Su voz sonaba extrañamente animada, casi forzada en su entusiasmo. «Papá, ¿qué haces el sábado? Patricia y yo queremos invitarte a cenar. Hace tiempo que no compartimos algo más relajado sin las prisas del domingo». La invitación me pareció sospechosa. Javier raramente proponía encuentros adicionales a nuestros almuerzos quincenales, pero acepté sin titubear. Me encantaría. ¿A qué hora y dónde? En nuestra casa a las 9 de la noche prepararemos algo especial. Colgué el teléfono y anoté inmediatamente la fecha en mi cuaderno, porque ahora había detectado algo en mi comportamiento durante el último almuerzo, o simplemente buscaba mantener las apariencias mientras el fraude seguía su curso. El viernes 8 de abril, Óscar me citó en su oficina con urgencia. Cuando llegué, encontré su escritorio cubierto de documentos impresos, gráficos de flujo financiero y hojas de cálculo que parecían mapas de carreteras complejas. «Andrés, siéntate. Lo que descubrí es peor de lo que imaginábamos». Óscar ajustó sus gafas con gesto grave. De los 340.000 euros, solo 60.000 fueron realmente invertidos en algún tipo de actividad comercial legítima. El resto, 280.000 euros,
desapareció en una red de transferencias internacionales extremadamente sofisticadas. Me incliné hacia adelante. ¿A dónde fueron? A cuentas en las Islas Caimán registradas bajo nombres de empresas fantasma. Pero aquí viene lo interesante. Rastreé las transacciones iniciales. Los retiros de efectivo y las primeras transferencias se hicieron desde cajeros y sucursales bancarias aquí, en Barcelona. Tengo registros de fechas y ubicaciones exactas. Extendió ante mí una cronología detallada. Cada transacción estaba documentada con precisión forense. Fechas, horarios, montos, ubicaciones geográficas. Era el trabajo de un profesional meticuloso. Pero hay algo más que debes saber sobre Ignacio Vega Morales. Óscar abrió otra carpeta con expresión sombría. Investigué su historial empresarial. Este hombre ha declarado 5 quiebras fraudulentas en los últimos 20 años. 5. Siempre el mismo patrón. Crea una empresa, solicita créditos masivos, desvía el capital y desaparece cuando llegan las demandas. Sentí como la temperatura de mi cuerpo descendía varios grados. ¿Javier sabía esto? No puedo confirmarlo legalmente, pero cualquier búsqueda básica en Internet revela el historial de Ignacio. Está en registros mercantiles públicos, en sentencias judiciales archivadas. Si tu hijo hizo la mínima investigación sobre su suegro antes de entregarle acceso a 340.000 euros robados. Óscar dejó la frase inconclusa, pero el significado era devastador. Javier no había sido manipulado por un estafador hábil. Había elegido conscientemente asociarse con un delincuente conocido, utilizando mi identidad como combustible para ese negocio sucio. ¿Qué más necesitas de mí?, pregunté con voz controlada. Nuria va a necesitar todo esto para la denuncia formal. Yo prepararé un informe pericial completo que presentaremos ante el juez. Esto ya no es solo suplantación de identidad, Andrés. Es una red criminal organizada. Salí de su oficina con la carpeta bajo el brazo, protegiéndola como si fuera un tesoro invaluable, porque lo era. Cada página representaba un fragmento de justicia que estaba construyendo ladrillo a ladrillo, como los puentes que diseñé durante medio siglo. El sábado 9 de abril llegó envuelto en una bruma primaveral típica de Barcelona. Me vestí con cuidado. Pantalón de vestir gris, camisa blanca, el suéter de lana que Clara me tejió antes de morir. Quería verme exactamente como el padre confiado y algo ingenuo que Javier esperaba encontrar. Tomé un taxi hasta su apartamento en el barrio de Gracia. Vivían en un edificio moderno 6 plantas con ascensor de cristal y lobby decorado con plantas exóticas. Un lugar demasiado costoso para el salario declarado de Javier como gerente comercial. Otro detalle que anoté mentalmente. Patricia abrió la puerta con una sonrisa amplia que no alcanzó sus ojos. 45 años, rubia teñida, maquillaje impecable, vestido negro que gritaba marca de diseñador. Andrés, qué alegría verte. Pasa, pasa. El apartamento olía a perfume caro y comida recién preparada. Javier apareció desde la cocina secándose las manos con un paño. «Papá, llegas justo a tiempo. Estamos terminando de cocinar». Me senté en el sofá de cuero italiano mientras ellos trajeron aperitivos. Quesos importados, jamón ibérico de bellota, vino tinto reserva. Todo excesivamente lujoso para una cena familiar simple. Durante la siguiente hora interpreté mi papel con maestría digna de un actor consumado. Elogié la comida, reí con sus chistes, pregunté por sus planes de viaje a Mallorca, pero cada segundo mis ojos registraban detalles reveladores. En la repisa sobre la chimenea había fotografías recientes de Patricia con un hombre mayor de cabello gris y bigote poblado. ¿Es tu padre?, pregunté señalando la imagen. Sí, Ignacio, esa foto es del año pasado en su cumpleaños número 70. Patricia sirvió más vino con gesto casual.
Es un hombre fascinante, siempre involucrado en negocios internacionales. Tiene tanto que enseñar sobre el mundo empresarial. Me gustaría conocerlo algún día. Mentí con naturalidad perfecta. Claro, deberíamos organizar un almuerzo los cuatro, respondió Javier demasiado rápido, sin convicción real en su voz. Cuando mencioné casualmente mis finanzas personales, diciendo que había revisado mis cuentas bancarias recientemente, vi cómo Javier y Patricia intercambiaban una mirada fugaz. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. Ambos estaban conscientes del fraude. Ambos eran cómplices. Me despedí cerca de medianoche con abrazos que ahora se sentían como traiciones físicas. Gracias por la velada tan agradable. Hacía falta esta cercanía familiar. Cuando quieras, papá, esta es tu casa, dijo Javier. Y el cinismo involuntario de esas palabras casi me hace perder la compostura. En el taxi de regreso saqué mi cuaderno y escribí 3 observaciones cruciales. Patricia conoce todo. Apartamento incompatible con ingresos declarados. Ignacio Vega presenta como empresario exitoso cuando es estafador serial. Llegué a mi hogar pasada la 1 de la mañana. No encendí las luces. Me senté en la oscuridad de mi sala, rodeado de los muebles que Clara y yo elegimos juntos décadas atrás, y dejé que una lágrima solitaria rodara por mi mejilla. No era llanto de debilidad, era el último vestigio de dolor antes de la batalla definitiva, porque acababa de confirmar que mi hijo no actuó bajo manipulación inocente. Eligió traicionarme con plena conciencia, rodeado de lujos comprados con mi ruina. Y esa certeza, por dolorosa que fuera, me liberaba para hacer lo necesario sin remordimientos. El martes 12 de abril desperté con una claridad mental absoluta. Habían pasado 21 días desde que recibí aquellas 10 cartas devastadoras, y cada hora de ese tiempo la había invertido en transformar mi dolor en estrategia. Hoy recibiría el informe completo de Óscar, la pieza final del rompecabezas antes de iniciar acciones legales irreversibles. Me presenté en su oficina exactamente a las 10 de la mañana. Óscar me esperaba con una carpeta voluminosa sobre su escritorio, tan gruesa que parecía un manual técnico de ingeniería. Su expresión era la de alguien que había descubierto secretos perturbadores. Andrés, prepárate porque lo que voy a mostrarte cambiará tu percepción de toda esta situación. Abrió la carpeta y extrajo el primer documento. Comencemos con Ignacio Vega Morales. Investigué exhaustivamente sus antecedentes y encontré un patrón criminal que abarca 2 décadas. Me mostró sentencias judiciales archivadas, 5 en total. La primera databa del año 2002. Quiebra fraudulenta de una empresa de exportación textil. Ignacio había desviado 400.000 antes de declararse insolvente. La segunda del 2006, estafa piramidal disfrazada de inversión inmobiliaria en la Costa Brava. La tercera, cuarta y quinta seguían esquemas similares, siempre el mismo hombre reinventándose con nuevas empresas fantasma. En total, Ignacio Vega ha defraudado aproximadamente 2.400.000 euros a lo largo de 20 años. Nunca cumplió prisión, porque siempre llegaba a acuerdos extrajudiciales. Pagaba multas mínimas y desaparecía del radar durante algunos años antes de volver a emerger. Óscar pasó a otro documento, pero aquí está lo verdaderamente grave. Esta información es pública. Cualquiera con acceso a Internet puede consultar el registro mercantil central y encontrar estas sentencias. Comprendí inmediatamente la implicación. Javier tuvo que saberlo a menos que deliberadamente evitara investigar, lo cual sería negligencia criminal en sí misma. Pero hay más. Óscar desplegó ante mí un gráfico de flujo financiero tan complejo que parecía un diagrama de circuitos eléctricos. Rastreé los 340.000 euros de esa cantidad, 60.000
fueron transferidos a una cuenta empresarial registrada en España bajo el nombre Mediterranean Import Solutions SL. Esa empresa existe en papel, tiene domicilio fiscal en Hospitalet y su único administrador es Ignacio Vega. Y los otros 280.000 desviados, mediante una técnica llamada smurfing, dividieron el dinero en múltiples transferencias pequeñas, todas por debajo del límite que activa alertas bancarias automáticas. Esas transferencias fueron a cuentas intermediarias en Andorra, luego a Luxemburgo y finalmente a sociedades offshore en las Islas Caimán. Oscar señaló nombres en el gráfico: Sunset Trading Latte, Caribbean Holdings Inc., Ocean Investment Group, todas registradas con directores nominales imposibles de rastrear hasta sus verdaderos propietarios. Imposibles casi, pero conseguí algo mejor. Extrajo documento con expresión satisfecha. Antes de que el dinero desapareciera completamente en el laberinto offshore, hubo retiros de efectivo en cajeros españoles. 38 transacciones entre octubre de 2021 y febrero de 2022. Total retirado en efectivo, 120.000 euros. Me mostró registros bancarios con ubicaciones específicas, cajeros en el centro de Barcelona, en Hospitalet, en Sant Cugat del Vallès. Cada retiro documentado con fecha, hora y monto exacto. Solicité las grabaciones de seguridad de esos cajeros a través de contactos que aún tengo en instituciones financieras. Oscar abrió su portátil y reprodujo un video granulado pero reconocible. Mira quién aparece retirando dinero el 17 de noviembre a las 3 de la tarde en el cajero de la Avenida Diagonal. La pantalla mostraba a un hombre de aproximadamente 70 años, cabello gris, bigote poblado, exactamente como en la fotografía que vi en casa de Javier. Ignacio Vega introducía una tarjeta bancaria y retiraba fajos de billetes con movimientos tranquilos, sin nerviosismo aparente. Este mismo hombre aparece en 18 de las 38 transacciones. El resto fue realizado por Oscar, cambio de video. Esta vez reconocí la silueta inmediatamente. Patricia, mi nuera, retirando dinero en un cajero cerca del parque. Tu nuera realizó 20 retiros de efectivo. Total acumulado por ella, 52.000. Sentí como algo se quebraba dentro de mí, no de dolor, sino de indignación pura. Patricia no había sido una esposa ignorante de las actividades criminales de su marido. Había sido participante activa, manipulando tarjetas de crédito fraudulentas obtenidas con mi identidad robada. ¿Y Javier aparece en alguna grabación? No en los retiros de efectivo, fue más inteligente. Él se encargó de la parte técnica. Falsificar tu firma, completar las solicitudes online, proporcionar copias de tus documentos. Dejó el trabajo sucio de retirar dinero a su esposa y su suegro. Oscar cerró el portátil, pero eso no lo exonera legalmente. Es el autor intelectual de toda la operación. Me recosté en la silla procesando la magnitud de la traición. No había sido un error de juventud ni una manipulación por parte de estafadores experimentados. Había sido una conspiración familiar fríamente calculada, donde cada miembro tenía un rol específico. Javier proporcionaba acceso a mi identidad. Ignacio administraba el lavado de dinero. Patricia ejecutaba los retiros físicos. De los 60.000 euros que sí llegaron a la empresa legítima de Ignacio, ¿qué pasó con ellos?, pregunté. Mediterranean Import Solutions SL declaró quiebra en enero de 2022, oficialmente por condiciones adversas del mercado internacional. En realidad, Ignacio compró mercancía china de baja calidad, la vendió con pérdidas deliberadas y desvió lo poco que quedaba antes de cerrar. Patrón clásico de quiebra fraudulenta. Oscar sacudió la cabeza con disgusto profesional.
Este hombre ha perfeccionado el arte de robar durante 20 años, y tu hijo le entregó 340.000 de capital fresco usando tu vida como garantía. Permanecí en silencio durante varios minutos, observando por la ventana de la oficina cómo Barcelona continuaba su ritmo diario ajena al drama que se desarrollaba en esta pequeña habitación. Pensé en Clara, en cómo ella habría reaccionado ante esta revelación sobre nuestro único hijo. Quizás era una bendición que no estuviera viva para presenciar esta destrucción. Óscar, necesito que prepares un informe pericial oficial con toda esta información. Cada sentencia contra Ignacio, cada transferencia rastreada, cada grabación de video, cada documento que pruebe la premeditación. Mi voz sonaba tranquila, pero implacable. Quiero que cuando presentemos esto ante un juez, no quede ni una sombra de dudas sobre lo que hicieron. Lo tendré listo en 5 días. Será un documento de aproximadamente 120 páginas con anexos fotográficos y digitales. Óscar extendió su mano. Andrés, lamento profundamente que estés atravesando esto, pero quiero que sepas que vas a ganar. Tienes evidencia irrefutable. Estreché su mano con firmeza. No se trata solo de ganar legalmente. Se trata de demostrar que subestimaron gravemente al hombre equivocado. Regresé a mi apartamento con la carpeta completa bajo el brazo. Esa noche organicé todos los documentos sobre la mesa del comedor. Las 10 cartas originales, las fotografías de Emilio, el informe de Óscar, las grabaciones de video impresas en fotogramas individuales. Era como construir los planos de un edificio. Cada elemento estructural en su lugar preciso. Mañana me reuniría con Nuria para coordinar la denuncia formal, pero esta noche simplemente contemplé la evidencia de la traición más profunda que un padre puede experimentar, y sentí como mi resolución se endurecía como concreto fraguado. Javier había elegido su camino, ahora yo elegiría el mío. El miércoles 13 de abril comenzó con una notificación en mi teléfono móvil que me heló la sangre. Era un mensaje de mi sobrina Beatriz desde Valencia. «Tío Andrés, ¿estás bien? Me llegaron rumores preocupantes sobre tu salud mental. Llámame cuando puedas». Marqué su número inmediatamente. Beatriz respondió al segundo tono, su voz cargada de preocupación genuina. «Tío, ¿qué está pasando?» Patricia me escribió ayer diciendo que has estado comportándote de forma extraña, que olvidas conversaciones, que acusas a Javier de cosas sin sentido. Estoy muy preocupada. Sentí como la rabia ascendía por mi columna vertebral, como mercurio en un termómetro. Así que habían comenzado la campaña de desprestigio. Intentaban construir la narrativa de un anciano senil cuyas acusaciones no merecían credibilidad. Beatriz, escúchame con atención. Mi mente está perfectamente lúcida. Lo que está ocurriendo es complejo, y pronto lo sabrás todo. Pero necesito que confíes en mí ahora. ¿Puedes hacer eso? Hubo una pausa. Beatriz me conocía desde niña. Había pasado veranos enteros en nuestra casa mientras Clara y yo la cuidábamos. Confío en ti, tío. Siempre has sido la persona más sensata que conozco. Gracias. Y cuando alguien te pregunte sobre mi estado mental, limítate a decir que hablaste conmigo y me encontraste perfectamente bien. Nada más. Después de colgar, revisé mis redes sociales, algo que raramente hacía. Descubrí mensajes privados de conocidos lejanos, vecinos del edificio, incluso del portero don Marcos. Todos preguntaban sutilmente sobre mi salud, mi memoria, mi capacidad de vivir independiente. La campaña de difamación era más extensa de lo que imaginé. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, cada comentario velado, cada insinuación maliciosa.
Los guardé en una carpeta digital etiquetada difamación, evidencia. Si querían jugar sucio, descubrirían que cada movimiento suyo se convertiría en munición para mi defensa. A las 11 de la mañana visité personalmente el Banco Santander, la entidad donde se abrió la primera tarjeta fraudulenta. Solicité hablar con el director de la sucursal, un hombre llamado Ricardo Soler Camps, de unos 50 años, traje impecable y modales profesionales. «Señor Molina, ¿en qué puedo ayudarle?». Cerró la puerta de su despacho ofreciéndome privacidad. Extraje de mi maletín la carpeta que ahora llevaba a todas partes. «Director Soler, soy víctima de un fraude de identidad que involucra 10 tarjetas de crédito, incluyendo 2 de su institución. Tengo documentación completa que prueba que nunca autoricé estas solicitudes». Durante los siguientes 40 minutos, desplegué ante él cada elemento de mi caso con la precisión de una presentación de ingeniería. Mostré las cartas de cobranza, las comparaciones de firmas, extractos de las grabaciones de video donde aparecían Ignacio y Patricia retirando dinero. Ricardo Soler revisó cada documento con atención creciente. «Esto es extraordinariamente detallado», comentó con evidente sorpresa. «La mayoría de las víctimas de fraude llegan aquí confundidas, asustadas, sin documentación coherente. Usted viene como si fuera un fiscal preparando un juicio. Fui ingeniero civil durante 5 décadas. Aprendí que los problemas se resuelven con evidencia, no con emociones». Le entregué una copia del informe preliminar de Oscar. Mi perito contable rastreó exactamente a dónde fue cada euro. Tengo nombres, cuentas, fechas precisas. Ricardo tomó notas en su computadora. Voy a iniciar inmediatamente una investigación interna de fraude. Esto suspenderá temporalmente las acciones de cobranza contra usted mientras verificamos la autenticidad de las transacciones. También reportaré el caso al Departamento de Delitos Económicos del banco. ¿Cuánto tiempo tomará ese proceso? Entre 4 y 6 semanas para la investigación completa. Pero puedo adelantarle que con esta documentación es altamente probable que reconozcamos el fraude y cancelemos las deudas asociadas a su nombre. Extendió su tarjeta de presentación. Manténgame informado sobre cualquier acción legal que emprenda. El banco cooperará completamente con las autoridades. Visité otras 4 entidades bancarias ese mismo día. CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bank Inter. En cada una repetí la presentación con idéntica meticulosidad. Las reacciones fueron similares. Sorpresa ante mi nivel de preparación, seguida de compromisos formales de suspender cobros e investigar internamente. Cuando el director de CaixaBank, una mujer llamada Elena Ortiz Herrero, revisó mi documentación, hizo un comentario que resonó profundamente. «Señor Molina, en 20 años trabajando en banca, he visto cientos de casos de fraude, pero nunca había visto a una víctima con esta claridad mental y capacidad organizativa. Quien intentó destruirlo, eligió al objetivo equivocado». Regresé a mi apartamento al caer la tarde. Físicamente exhausto, pero mentalmente energizado. Había transformado mi situación de víctima pasiva, amenazada por embargos, a demandante activo, con evidencia irrefutable y apoyo institucional. Esa noche recibí una llamada de número desconocido. Respondí con cautela. «Señor Andrés Molina». Era una voz femenina, joven, profesional. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Cristina Vega Sanz, hermana de Patricia. Llamó para pedirle por favor que deje de acosar a mi familia con acusaciones infundadas. Mi padre Ignacio es un empresario respetable y usted está difamando su nombre. Si continúa, tomaremos acciones legales». La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Luego respondí con voz glacial. «Señorita Vega, le sugiero que consulte el registro mercantil central y revise las 5 sentencias por quiebra fraudulenta
contra su padre y le recomiendo encarecidamente que su familia consulte con abogados competentes antes de amenazarme nuevamente. Esta conversación ha sido grabada. Colgué sin esperar respuesta. Mi teléfono tenía función de grabación automática de llamadas, algo que configuré días atrás precisamente para estos momentos. Al día siguiente, jueves 14 de abril, me reuní con Nuria en su despacho. Le entregué copias de todo, el informe de Óscar, las confirmaciones escritas de los bancos, suspendiendo cobros, las capturas de pantalla de los mensajes difamatorios, la grabación de la amenaza telefónica de Cristina Vega. Nuria revisó el material durante casi 2 horas, sin interrupciones. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era de admiración profesional mezclada con determinación feroz. Andrés, esto no es solo un caso de fraude, es una conspiración criminal con múltiples agravantes. Premeditación, uso de vínculos familiares, campaña de difamación contra la víctima, amenazas de acciones legales espurias. Comenzó a teclear en su computadora. Voy a redactar una denuncia penal que incluirá cargos contra Javier Molina Torres por suplantación de identidad y estafa agravada contra Ignacio Vega Morales por estafa continuada y lavado de dinero y contra Patricia Vega Sanz por complicidad y cooperación necesaria en delito de estafa. ¿Qué penas estamos contemplando? Si el juez acepta todos los cargos y las pruebas son admitidas como espero, estamos hablando de entre 4 y 8 años de prisión para los 3. Adicionalmente, podemos solicitar órdenes de embargo preventivo sobre sus bienes y cuentas bancarias para asegurar compensación económica futura. Me recosté en la silla sintiendo el peso monumental de lo que estaba por desencadenar. ¿Cuándo presentamos la denuncia? Necesito 3 días más para finalizar el documento. Serán aproximadamente 200 páginas, incluyendo anexos. Lo presentaremos el martes 19 de abril en el juzgado de instrucción. Nuria me miró directamente a los ojos. Andrés, una vez que crucemos esta línea, no hay retorno. Su hijo enfrentará proceso criminal. ¿Está completamente seguro? Pensé en las 10 cartas que recibí hace 25 días, en los 340.000 € que me habían robado, en la campaña para destruir mi reputación en Patricia, retirando dinero con tarjetas obtenidas mediante mi identidad falsificada. Estoy absolutamente seguro. Procedamos. El martes 19 de abril amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la gravedad del día. Me vestí con mi mejor traje, ese azul marino que usé en la jubilación y en el funeral de Clara. Hoy no era un anciano vulnerable, era un hombre que reclamaba justicia con toda la fuerza que le otorgaba la verdad documentada. Nuria me esperaba a las 9 en punto frente al juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. Llevaba un maletín de cuero negro que contenía 214 páginas de denuncia criminal, más 420 folios de anexos probatorios. Era literalmente el peso físico de una traición convertida en evidencia legal. ¿Listo?, preguntó con expresión seria pero confiada. Llevo preparándome para este momento durante 28 días. Subimos las escaleras del edificio judicial con paso firme. La presentación formal ante el secretario judicial tomó 40 minutos. El funcionario, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, revisaba página tras página con expresión cada vez más absorta. Cuando llegó al informe pericial de Óscar, silbó quedamente. Señora letrada, este es uno de los casos de fraude mejor documentados que he procesado en 15 años trabajando aquí. El nivel de detalle es excepcional. Mi cliente es ingeniero civil jubilado. Sabe cómo construir estructuras sólidas, incluyendo argumentos legales. Nuria firmó los documentos de registro oficial.
Solicitamos tramitación urgente dada la edad avanzada del denunciante y el riesgo de fuga de los acusados. El secretario estampó el sello oficial en cada copia. La denuncia queda formalmente registrada bajo el número de procedimiento 2827222. El juez instructor revisará el caso y determinará si procede la admisión a trámite. Dada la solidez probatoria, calculo que tendrán respuesta en menos de 72 horas. Salimos del juzgado bajo una llovizna fina. Nuria abrió su paraguas compartiéndolo conmigo. Ahora viene la parte difícil, esperar, pero confía en mí. Con esta documentación, el juez no tendrá más opción que admitir la denuncia y ordenar investigación formal. ¿Cuánto tardarán en notificar a Javier? Una vez admitida a trámite, entre 5 y 7 días, recibirá citación judicial para declarar como investigado. Ese será el momento en que tu hijo descubrirá que no eras el anciano indefenso que imaginó. Regresé a casa y pasé el resto del día en un estado extraño de calma absoluta. Había hecho todo lo humanamente posible. Ahora el sistema judicial seguiría su curso implacable. El jueves 21 de abril, apenas 48 horas después de presentar la denuncia, Nuria me llamó con noticias que aceleraron mi pulso. Andrés, el juez admitió la denuncia a trámite esta mañana. Más aún, consideró que existe riesgo de destrucción de pruebas y ordenó medidas cautelares inmediatas. ¿Qué tipo de medidas? Embargo preventivo de todas las cuentas bancarias a nombre de Ignacio Vega Morales, Patricia Vega Sanz y Javier Molina Torres. Prohibición de salida del territorio nacional para los tres. Y lo más importante, orden de detención contra Ignacio Vega, por considerarlo autor principal con alto riesgo de fuga. Me senté lentamente en el sofá de mi sala. Orden de detención. El juez revisó su historial de 5 quiebras fraudulentas previas. Determinó que Ignacio representa peligro procesal evidente. La Policía Nacional ejecutará la orden en las próximas 24 horas. Nuria hizo una pausa significativa. Andrés, esto es extraordinario. Generalmente las órdenes de detención en casos de estafa económica toman semanas o meses. Tu documentación convenció al juez de actuar inmediatamente. Esa noche apenas pude dormir, no por ansiedad, sino por la anticipación de saber que las consecuencias reales estaban materializándose más rápido de lo esperado. El viernes 22 de abril a las 6 de la tarde, mi teléfono móvil explotó con notificaciones, mensajes de Beatriz, de conocidos, incluso del portero don Marcos. Todos preguntaban si había visto las noticias locales. Encendí el televisor y cambié al canal de noticias regionales. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: detenido empresario de 70 años, acusado de estafa millonaria y lavado de dinero. La reportera explicaba: Ignacio Vega Morales fue arrestado esta tarde en su domicilio de Hospitalet, acusado de múltiples delitos económicos que incluyen suplantación de identidad, estafa agravada continuada y operaciones de blanqueo de capitales. Según fuentes judiciales, habría defraudado más de 300.000 euros, utilizando identidades falsificadas. Permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. No mencionaban mi nombre, pero yo sabía que pronto toda la ciudad conocería los detalles. Las noticias viajan rápido en Barcelona. El sábado 23 de abril recibí una llamada histérica de Patricia. Su voz temblaba entre sollozos y gritos. ¿Cómo pudiste hacer esto? Mi padre está en la cárcel por tu culpa. Eres un viejo rencoroso y vengativo. Javier solo intentaba ayudarnos. Respondí con voz ecuánime, casi clínica. Patricia, tu padre es un delincuente convicto con 5 sentencias previas. Tu esposo cometió fraude usando mi identidad y tú retiraste personalmente
52.000 euros en efectivo de cuentas fraudulentas. Tengo grabaciones de video de cada transacción. Te sugiero que contrates un abogado competente porque recibirás citación judicial muy pronto. Colgó con un grito inarticulado. 10 minutos después, Javier llamó. Esta vez, su tono era diferente, súplica pura mezclada con terror. Papá, por favor, sé que cometí un error terrible, pero no sabía que Ignacio tenía ese historial. Él me convenció de que era una inversión segura. Por favor, retira la denuncia. Somos familia. Javier, tuviste acceso a Internet igual que yo. Cualquier búsqueda básica revelaba el pasado criminal de tu suegro. Elegiste no investigar porque no querías saber la verdad. Hice una pausa deliberada. Y en cuanto a que somos familia, tú destruiste ese vínculo cuando falsificaste mi firma 30 veces y pusiste en riesgo el único patrimonio que me quedaba. Puedo devolver el dinero. Venderé el apartamento. Pediré préstamos, lo que sea necesario. El dinero ya no está en tus manos, hijo. Está en cuentas offshore inalcanzables. Y aunque estuviera disponible, esto nunca fue solo sobre dinero. Fue sobre traición, sobre subestimarme, sobre utilizar mi confianza como arma contra mí mismo. Mi voz se endureció. Vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones como el hombre adulto que se supone que eres. Colgué antes de que pudiera responder. Minutos después llegaron mensajes de texto, súplicas, amenazas, intentos de manipulación emocional. Los leí todos sin responder, guardándolos como evidencia adicional. El lunes 25 de abril, Emilio vino a visitarme. Se sentó en el mismo sofá donde Clara solía tejer, observándome con mezcla de orgullo y preocupación. Andrés, has hecho lo correcto, pero quiero asegurarme de que estás preparado para lo que viene. Javier va a movilizar a toda la familia contra ti. Van a intentar presentarte como un padre cruel que destruyó a su propio hijo. Que lo intenten. Tengo 200 páginas de evidencia y 4 bancos que confirmaron el fraude. La verdad es inmune a las narrativas emocionales. También quiero que sepas algo. Emilio sacó un documento de su chaqueta. Investigué un poco más sobre Mediterranean Import Solutions, la empresa de Ignacio. Encontré 3 demandas civiles de proveedores chinos que nunca recibieron pago. Total adeudado, 84.000 euros. Esa empresa era una estafa desde el principio. Acepté el documento estudiándolo cuidadosamente. Era otra pieza más del rompecabezas. Otra prueba de que Javier no había sido víctima inocente, sino cómplice consciente de un esquema criminal. Esa noche, mientras Barcelona dormía bajo un cielo despejado, me paré en el balcón observando las luces de la ciudad que ayudé a construir. Pensé en todos los puentes que diseñé, en todas las estructuras que resistieron terremotos y tormentas, porque fueron construidas con precisión e integridad. Había aplicado los mismos principios a mi defensa. Base sólida de evidencia, estructura impecable de argumentos, materiales de máxima calidad. Y ahora esa construcción estaba resistiendo el primer embate de la tormenta. Javier, Patricia e Ignacio habían calculado mal desde el principio. Creyeron que la edad me había debilitado, que el dolor de la traición me paralizaría, que la vergüenza familiar me silenciaría. Se equivocaron en cada suposición. Y ahora, mientras uno de ellos dormía en una celda y los otros esperaban su turno ante la justicia, comprendían finalmente su error fundamental. Nunca se debe subestimar a un ingeniero que sabe exactamente cómo construir victorias duraderas. La primera audiencia judicial estaba programada para el jueves 12 de mayo de 2022, exactamente 51 días después de recibir aquellas 10 cartas que cambiaron mi vida. Me desperté a las 5 de la mañana, no por nerviosismo, sino por una anticipación controlada.
Hoy sería el día en que la verdad se expresaría formalmente ante un tribunal. Nuria pasó a recogerme a las 8:30. Durante el trayecto hacia el Palacio de Justicia, repasamos los puntos clave de mi eventual declaración como denunciante. Recuerda, responde solo lo que te pregunten, sin elaborar emocionalmente. Los hechos hablan por sí mismos. Tu fortaleza es la precisión, no el dramatismo. Nuria conducía con seguridad por las calles de Barcelona. El fiscal ha revisado nuestro expediente completo y está de acuerdo con todos los cargos. Es un buen augurio. Llegamos al Palacio de Justicia, 40 minutos antes de la hora señalada. Subimos al tercer piso donde se ubicaba la sala número 7. Al doblar el pasillo los vi. Javier estaba sentado en un banco de madera junto a su abogado, un hombre corpulento de unos 60 años, con traje gris demasiado ajustado. Mi hijo lucía demacrado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo genuino. Patricia estaba 3 metros más allá, acompañada de su propia representante legal, una mujer joven de aspecto severo. Mi nuera me lanzó una mirada de odio puro que habría intimidado a muchos. A mí solo me confirmó que había tomado las decisiones correctas. A las 9 en punto, el secretario judicial nos llamó a ingresar. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes color crema, escritorio elevado para el juez, bancos de madera para las partes. El juez instructor Ramón Castelferrer, según la placa en su escritorio, era un hombre de aproximadamente 55 años, rostro severo y modales protocolarios. Procederemos con la audiencia preliminar, en el caso 218-472-22. Denunciante Andrés Molina Ruiz versus investigados Javier Molina Torres, Patricia Vega Sanz e Ignacio Vega Morales. El juez Castel revisó los documentos ante él. Señor Molina, tome asiento en el estrado de testigos. Me senté con la espalda recta, las manos reposando tranquilas sobre mis rodillas. El juez me solicitó confirmar mi identidad y luego procedió con preguntas directas sobre los hechos. Denunciados. Relaté la cronología completa. El 22 de marzo recibiendo las 10 cartas, el análisis de las firmas falsificadas, la investigación con Emilio, el descubrimiento de las grabaciones de video, el informe pericial de Óscar. Cada respuesta fue precisa, factual, desprovista de adornos emocionales. El fiscal, un hombre delgado llamado Alberto Ruiz Mendoza, intervino. Señor Molina, ¿en algún momento autorizó usted a su hijo Javier o a cualquier otra persona a utilizar su identidad para solicitar créditos bancarios? Jamás, ni verbal ni por escrito. Nunca di consentimiento para usar mis datos personales con fines financieros. Tenía conocimiento de que su consuegro, Ignacio Vega Morales, poseía antecedentes penales por delitos económicos. Lo descubrí durante mi investigación privada. 5 sentencias previas por quiebra fraudulenta, todas documentadas en registros públicos accesibles a cualquier ciudadano. El abogado de Javier, que se presentó como Gonzalo Martín Prats, solicitó permiso para interrogarme. El juez lo concedió. Señor Molina, ¿no es cierto que usted mantiene una relación distante y conflictiva con su hijo desde hace años? La pregunta buscaba establecer motivaciones de venganza personal. Falso. Hasta el 22 de marzo de este año, mi hijo y yo almorzábamos juntos cada 15 días. Nuestra relación era cordial y afectuosa. Tengo mensajes de texto y fotografías que lo comprueban. ¿No le parece desproporcionado destruir la vida de su único hijo por un error de juicio que él cometió bajo influencia de terceros? Sentí como algo se encendía en mi pecho, pero mantuve mi voz absolutamente estable. Señor letrado,
Mi hijo no cometió un error de juicio. Cometió 30 actos deliberados de falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad y fraude bancario. Accedió ilegalmente a mis documentos personales. Fotografió mi DNI sin autorización. Practicó mi firma hasta poder imitarla. Completó solicitudes fraudulentas y entregó las tarjetas resultantes a un delincuente conocido. Eso no es un error, es una planificación criminal meticulosa. Pero es su hijo. Me puse de pie lentamente, sin que nadie me lo autorizara. El juez Castell no me detuvo. Caminé 3 pasos hasta quedar directamente frente a Javier, que bajó la mirada incapaz de sostener mis ojos. Precisamente por ser mi hijo. La traición es más grave. Mi voz resonó en la sala con claridad cristalina. Yo le di la vida, lo alimenté, lo eduqué, pagué su universidad. Lo apoyé cuando perdió empleos. Lo consolé cuando su madre murió. Le di confianza absoluta, acceso total a mi hogar, llaves de mi apartamento, copia de mis documentos para emergencias. Y él utilizó cada gramo de esa confianza como herramienta para destruirme financieramente. Javier comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras su cuerpo temblaba. Pero yo no había terminado. Tengo 75 años. Mi pensión mensual es de 100 €, 340.000 €. Representan más de 2 décadas de mi jubilación. Si ustedes hubieran tenido éxito, yo habría perdido mi apartamento, el único techo que me queda. Habría pasado mis últimos años en la indigencia, mientras tú, Javier, vivías en ese apartamento lujoso de Gracia, pagado con dinero robado. Me volví hacia el juez. Su señoría, pido disculpas por haberme levantado sin autorización, pero necesitaba que mi hijo me mirara a los ojos cuando le recordara quién soy. No soy un anciano senil fácil de manipular. Soy el hombre que construyó puentes que aún sostienen esta ciudad. Y ahora he construido un caso legal que sostiene mi dignidad. El silencio en la sala era absoluto. Incluso la abogada de Patricia, que había mantenido expresión neutral hasta ese momento, me observaba con algo parecido al respeto involuntario. El juez Castell se aclaró la garganta. «Señor Molina, tome asiento nuevamente. Procederemos con el interrogatorio al investigado principal». Javier fue llamado al estrado. Su abogado intentó construir una defensa basada en manipulación por parte de Ignacio Vega, pero el fiscal desmontó cada argumento con referencias al informe de Óscar y a las grabaciones bancarias. Señor Molina Torres realizó alguna investigación sobre los antecedentes empresariales de su suegro. Antes de entregarle tarjetas de crédito por valor de 340.000 €, Javier tartamudeó. «Confíe en él, es el padre de mi esposa. ¿Sabía usted que Ignacio Vega tenía 5 sentencias previas por quiebra fraudulenta? Yo no investigué específicamente. Responda con sí o no. Sabía de las sentencias. Patricia me había mencionado que su padre tuvo problemas empresariales en el pasado. Pero el fiscal lo interrumpió. Su señoría, el investigado, acaba de admitir que tenía conocimiento de antecedentes problemáticos. Aún así, procedió a cometer fraude contra su propio padre. Esto demuestra premeditación y conciencia del riesgo. La audiencia se extendió durante 3 horas más. Patricia declaró entre lágrimas que solo ayudaba a su esposo sin conocer detalles. Pero cuando el fiscal le mostró fotogramas de las grabaciones donde retiraba dinero de cajeros, su defensa se derrumbó. Al finalizar la sesión, el juez Castell anunció su decisión. Dada la solidez probatoria presentada por la acusación y las confesiones parciales de los investigados, este tribunal ratifica todas las medidas cautelares vigentes. Ignacio Vega Morales continuará en prisión preventiva. Patricia Vega Sanz y Javier Molina Torres quedan en libertad provisional
con prohibición de salida del país y obligación de comparecer semanalmente ante este juzgado. La investigación formal continuará durante los próximos 90 días. Salí del Palacio de Justicia acompañado por Nuria. El sol de mediodía golpeaba con fuerza las calles de Barcelona. Me sentía extrañamente liviano, como si hubiera depositado un peso monumental en manos de la justicia. «Lo hiciste perfecto», comentó Nuria mientras caminábamos. «El juez quedó impresionado y el fiscal está completamente de tu lado. Este caso va directo a juicio oral con sentencia condenatoria. ¿Cuánto tiempo calculas?» «Entre 6 y 8 meses para juicio final, pero el resultado ya está prácticamente decidido. Tienen demasiada evidencia contra ellos». Esa noche, sentado en mi apartamento con una taza de té caliente, reflexioné sobre el momento en que miré a Javier directamente a los ojos. Había visto en ellos algo que nunca olvidaría: el reconocimiento tardío de que había subestimado fundamentalmente al hombre que le dio la vida. Ya no era solo una batalla legal, era una lección sobre consecuencias, dignidad y el precio real de la traición familiar. Los meses siguientes transcurrieron en una secuencia judicial que avanzaba con la inexorabilidad de un tren de carga. Ignacio Vega permaneció en prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Tras una segunda audiencia donde el fiscal presentó evidencia de intento de transferir fondos a Panamá días antes de su arresto, el juez determinó que representaba riesgo extremo de fuga. El miércoles 3 de agosto de 2022, casi 5 meses después de aquella primera audiencia, Nuria me citó en su despacho con urgencia. Cuando llegué, encontré su rostro iluminado por una expresión de satisfacción profesional. «Andrés, tengo noticias importantes. Los 3 acusados solicitaron negociación de acuerdo conformado. Quieren evitar el juicio oral». Me senté lentamente procesando la información. ¿Qué significa exactamente? Significa que reconocen los cargos y proponen aceptar condenas reducidas a cambio de evitar un juicio público completo. Es una admisión de culpabilidad total. Nuria desplegó varios documentos sobre su escritorio. La propuesta que presentaron es la siguiente. Ignacio acepta 5 años de prisión efectiva por estafa agravada y lavado de dinero. Patricia acepta 2 años conmutables por trabajos comunitarios y multa de 30.000 euros. Y Javier hizo una pausa significativa. Javier propone asumir personalmente la totalidad de la deuda de los 340.000 euros, pagarla en un plazo de 10 años más, una compensación adicional de 5.000 euros mensuales durante ese mismo periodo como reparación moral directa a ti. Total que recibirías 600.000 euros, distribuidos en 120 meses. Hice el cálculo mentalmente. Era una cantidad que superaba ampliamente el daño original, pero el pago se extendería hasta que yo tuviera 85 años si vivía tanto tiempo. Y su condena de prisión, aquí está lo delicado. Propone 2 años de prisión suspendida condicionalmente. No iría a la cárcel siempre que cumpla con los pagos mensuales, no cometa nuevos delitos y se presente semanalmente durante 5 años ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Si incumple cualquiera de estas condiciones, los 2 años se ejecutan inmediatamente. ¿Qué opina el fiscal? Alberto Ruiz está dispuesto a aceptar, pero solo si tú das tu conformidad como víctima principal. Tu opinión pesa considerablemente. Nuria se recostó en su silla. Legalmente podemos rechazar el acuerdo y forzar juicio oral, donde probablemente obtendrían condenas más severas. Javier podría enfrentar entre 4 y 6 años efectivos, pero ese proceso tomaría otros 8 meses mínimo, sin garantía de que recuperes dinero rápidamente. Permanecí en silencio durante varios minutos. Observé por la ventana del despacho cómo la gente caminaba por la avenida Diagonal, ajenos al dilema moral que enfrentaba.
¿Qué buscaba realmente? ¿Venganza máxima o justicia restaurativa? Tengo condiciones adicionales antes de aceptar, dije. Finalmente dime la primera. Javier pierde de manera irrevocable e irreversible cualquier derecho sucesorio sobre mi patrimonio presente y futuro. Eso debe quedar formalizado en escritura pública notarial. Segunda, Patricia debe incluir en su acuerdo la prohibición permanente de contactarme por cualquier medio. Tercera, quiero que Javier presente disculpa formal por escrito, no como requisito judicial, sino como reconocimiento personal de lo que hizo. Y cuarta, los primeros 60.000 euros de los pagos mensuales deben depositarse en cuenta bloqueada como garantía de cumplimiento. Nuria anotó cada punto con precisión. Son términos duros pero razonables. Voy a comunicarlos al fiscal y a los abogados defensores. Si aceptan, firmaremos el acuerdo conformado, y todo quedará resuelto en audiencia única dentro de 3 semanas. 10 días después recibí un sobrecertificado. Era una carta escrita a mano por Javier en 4 páginas. La letra temblaba en algunos párrafos, como si hubiera llorado mientras escribía. Papá, no existen palabras suficientes para expresar la magnitud de mi arrepentimiento. Durante 75 años fuiste un padre ejemplar. Me diste educación, valores, amor incondicional. Y yo respondí con la traición más vil que un hijo puede cometer contra su padre. Falsifiqué tu firma 30 veces. Puse en riesgo el hogar donde crecí. Confié en un delincuente conocido, porque la codicia nubló mi juicio. Permití que Patricia y su familia te difamaran mientras tú sufrías las consecuencias de mis crímenes. No busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día del resto de mi vida lo pasaré intentando redimir lo irreparable. He perdido mi matrimonio, mi empleo, mi reputación y mi libertad. Pero lo peor que perdí fuiste tú, el hombre más íntegro que he conocido. Tu hijo indigno, Javier. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el mismo cajón donde conservaba las 10 cartas de cobranza originales. No sentí lástima ni satisfacción, solo una tristeza profunda por lo que pudo haber sido y nunca sería. El viernes 19 de agosto se celebró la audiencia final de conformidad. Los 3 acusados de pie ante el juez Castel aceptaron formalmente todos los cargos y las condiciones del acuerdo. Ignacio, con grilletes en las muñecas, mantuvo expresión pétrea. Patricia lloró durante toda la sesión. Javier me miró una sola vez, brevemente, con ojos que transmitían derrota absoluta. El juez dictó sentencia inmediata. Ignacio Vega Morales, 5 años de prisión por estafa agravada continuada y blanqueo de capitales. Patricia Vega Sanz, 2 años suspendidos con trabajos comunitarios y multa de 30.000 €. Javier Molina Torres, 2 años de prisión suspendida condicionalmente al cumplimiento de plan de pagos, pérdida de derechos sucesorios documentada notarialmente y presentación semanal durante 5 años. Estas sentencias son firmes e inapelables por tratarse de acuerdo conformado. Golpeó el mazo 3 veces. Todo había terminado. Salí del Palacio de Justicia bajo un sol abrasador de agosto. Emilio me esperaba en las escaleras, sonriendo con orgullo paternal. «Lo conseguiste, viejo amigo. Justicia completa. No se siente como victoria». Admití con honestidad. Se siente como supervivencia necesaria. Esa misma tarde visité el banco donde se abrió la primera tarjeta fraudulenta. El director Ricardo Soler me recibió personalmente con expresión de alivio institucional. Señor Molina, tengo excelentes noticias. Dado que el fraude fue comprobado judicialmente, nuestro banco ha cancelado completamente la deuda asociada a su nombre. Su historial crediticio será restaurado por completo en los próximos 30 días. Adicionalmente, hemos aprobado compensación por daño moral de 8.000 € que se depositarán en su cuenta esta semana. Los otros 4 bancos implementaron decisiones similares
durante las siguientes semanas. Al final, mi crédito quedó no solo limpio, sino mejorado al quedar registrado oficialmente como víctima de delito económico y no como deudor incumplidor. El primer pago de Javier llegó el 15 de septiembre. 5.000 exactos depositados en mi cuenta. Al día siguiente llegó el segundo y el tercero el 15 de octubre. La constancia era su forma de demostrar que al menos esa promesa la cumpliría. Pero yo nunca respondí sus llamadas, nunca contesté los mensajes que enviaba cada mes junto con los comprobantes de pago. Había trazado una línea definitiva entre el pasado familiar y mi futuro en paz. Patricia se divorció de Javier en octubre de ese mismo año. Según me contó Emilio, quien mantenía contactos en círculos judiciales, ella renunció a cualquier repartición de bienes conyugales a cambio de acelerar el proceso. Quería distancia legal absoluta de todo lo ocurrido. Javier perdió su apartamento de Gracia. Lo embargaron los acreedores bancarios como parte de la recuperación de fondos. Terminó viviendo en una habitación alquilada en las afueras de Barcelona, trabajando en 2 empleos simultáneos: administrativo durante el día, repartidor de comida por las noches. La transformación de su vida era total, del gerente comercial respetado con apartamento lujoso y matrimonio aparentemente estable, al hombre solitario que trabajaba 14 horas diarias para pagar deudas que tardaría una década en saldar. Y yo observaba todo esto no con placer vengativo, sino con la satisfacción serena de quien defendió su dignidad, sin permitir que la edad o los vínculos familiares lo convirtieran en víctima perpetua. Había enseñado a mi hijo la lección más cara de su vida. Las consecuencias reales son el único maestro que transforma verdaderamente a las personas. El invierno de 2022 llegó a Barcelona con lluvias frías que limpiaban las calles como si quisieran borrar los rastros del año más difícil de mi vida. 8 meses habían transcurrido desde aquella audiencia final y cada 15 de mes continuaba recibiendo los 5.000 euros de Javier con puntualidad militar. Pero junto con el 7º pago, en febrero de 2023, llegó algo inesperado. Era un domingo gris cuando escuché el timbre de mi apartamento. A través de la mirilla vi a Javier parado en el pasillo, más delgado de lo que recordaba, con un abrigo gastado y un sobre Manila en las manos. No había venido a mi casa desde antes del juicio. Mi primer instinto fue no abrir, pero algo en su postura derrotada me hizo girar el pestillo. «Papá». Su voz sonaba rasposa, como si no hubiera dormido en días. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar contigo. Solo 10 minutos». Lo dejé entrar sin decir palabra. Se quedó de pie en la sala sin atreverse a sentarse, mirando las mismas fotografías de Clara que llevaban años en la repisa. Parecía un extraño en el hogar donde creció. «He cumplido con cada pago. Trabajo 14 horas diarias en 2 empleos que odio. Vivo en una habitación de 20 metros cuadrados y cada céntimo que gano, después de sobrevivir, va directo a tu cuenta». Javier respiró profundo. «Pero no vine a quejarme de eso. Vine porque necesito algo de ti que el dinero no puede comprar». «No tengo nada más que darte», respondí con frialdad deliberada. «Necesito que me ayudes a conseguir un préstamo bancario». Abrió el sobre mostrando documentos. Encontré una oportunidad real de trabajo mejor remunerado como supervisor en una empresa de logística internacional, pero requieren que tenga vehículo propio. Necesito 15.000 euros para comprar un coche usado. Ningún banco me presta porque mi historial crediticio está destruido. Pero si tú firmas como avalista, la petición me golpeó como bofetada. Después de todo lo ocurrido, después de la traición monumental, después del juicio y la condena, tenía la audacia de pedirme que arriesgara nuevamente mi patrimonio por él. Ahí está,
Repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Me estás pidiendo que ponga mi nombre como garantía de tu deuda después de que falsificaste mi identidad para robar 340.000 UG? Es diferente. Esta vez es un préstamo legítimo, supervisado, con contrato real. Javier extendió los papeles con manos temblorosas. Este trabajo me pagaría el triple de lo que gano ahora. Podría pagarte más rápido, terminar con la deuda antes de los 10 años. No, papá, por favor. He cambiado. Trabajo honestamente. Cumplo cada obligación. Voy semanalmente al juzgado como me ordenaron. He aprendido la lección que querías enseñarme. Lo miré directamente a los ojos, como hice en aquella audiencia memorable. Javier, tú no aprendiste la lección que yo quería enseñarte. Aprendiste la lección que la vida te enseñó mediante consecuencias reales. Y una de esas consecuencias es que destruiste la confianza de manera irreparable. Entonces, nunca podré reconstruir tu confianza. No importa cuánto tiempo pase, cuánto pague, cuánto cambie. La confianza no es una cuenta bancaria donde depositas pagos hasta alcanzar un saldo suficiente. Caminé hacia la ventana observando las calles mojadas de Barcelona. La confianza es como el cristal. Una vez roto, puedes pegar los fragmentos, pero las grietas permanecen visibles para siempre. Nunca vuelve a hacer lo mismo. Javier se desplomó en el sofá sin permiso, cubriendo su rostro con ambas manos. Entonces no hay esperanza. He destruido todo para siempre. No destruiste todo. Destruiste nuestra relación padre e hijo tal como existía. Pero construiste algo nuevo, una comprensión dolorosa, pero verdadera, de que las acciones tienen precios que se pagan con años de vida. Me senté frente a él manteniendo distancia física deliberada. Ese trabajo mejor remunerado, consíguelo sin el coche. Usa transporte público. Pide préstamo a amigos. Vende lo poco que tengas, pero no me pidas que arriesgue mi paz mental avalando tu palabra, cuando ya no tengo ninguna razón para creer en ella. No tengo amigos ya. Todos desaparecieron cuando salió la noticia del juicio. Mi familia política me repudió. Beatriz apenas me habla. Estoy completamente solo. Bienvenido a las consecuencias de traicionar a quienes te amaban. Mi voz no tenía crueldad, solo declaración de hechos. Yo pasé 28 días investigando en silencio, enfrentando la posibilidad de perder mi casa, siendo difamado como senil por tu familia política. También estuve solo. La diferencia es que yo no lo provoqué con mis propias manos. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Podía escuchar la lluvia golpeando contra las ventanas, el tic-tac del reloj antiguo que Clara compró en un mercadillo hace décadas, la respiración irregular de Javier mientras procesaba que no obtendría lo que buscaba. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, preguntó finalmente con voz quebrada. Ya te perdoné, Javier, hace meses. La afirmación pareció sorprenderlo. Perdonar significa soltar el odio, la rabia, el deseo de venganza. Y yo solté todo eso el día que presenté la denuncia. Canalicé mi dolor en acciones constructivas, no en resentimiento destructivo. Entonces, ¿por qué no me dejas volver a tu vida? Porque perdonar no significa olvidar, no significa restaurar. Automáticamente lo destruido. No significa exponerme nuevamente a quien demostró capacidad de traicionarme. Me puse de pie indicando que la conversación terminaba. Puedes vivir una vida honorable de ahora en adelante. Puedes reconstruir tu reputación con otras personas. Pero conmigo la relación que tuvimos murió el día que falsificaste mi firma por primera vez. Lo que queda ahora es un vínculo legal. Tú pagas, yo recibo. Nada más. Javier se levantó lentamente, derrotado. Y si algún día necesitas ayuda, si enfermas y necesitas cuidados,
¿Me permitirías al menos devolver algo de todo lo que me diste durante 48 años? La pregunta era genuina, sin manipulación aparente. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Si llega el día en que necesite ayuda médica o cuidados personales, ya tengo contactos de servicios profesionales. He actualizado mi testamento, nombrando a Beatriz como heredera universal y albacea. Todo está organizado para cuando mi tiempo llegue. Abrí la puerta del apartamento. Tu papel en mi vejez terminó cuando elegiste destruir mi patrimonio. Esa puerta se cerró permanentemente. Javier caminó hacia el pasillo con pasos lentos. Antes de irse completamente, se volvió una última vez. A pesar de todo, sigo siendo tu hijo. Biológicamente siempre lo serás. Pero ser hijo verdadero requiere más que compartir ADN. Requiere honor, respeto, lealtad. Tú renunciaste a esas cualidades. Ahora vive con las consecuencias de esa renuncia. Cerré la puerta con suavidad, pero firmeza. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, bajando las escaleras, saliendo del edificio, probablemente hacia la parada de autobús, porque ya no podía pagar taxis. Esa noche, Emilio vino a cenar como hacía frecuentemente desde el juicio. Le conté sobre la visita de Javier, mientras compartíamos una tortilla española que yo mismo preparé. ¿Crees que fuiste demasiado duro?, preguntó con curiosidad genuina, no con juicio. Fui exactamente tan duro como necesitaba ser para mantener mis límites. Javier quiere redención rápida porque le resulta incómodo vivir con culpa. Pero la redención real toma décadas, no meses, y no se gana pidiendo favores a quien traicionaste. Hay familias que se reunifican después de cosas terribles, observó Emilio. Y hay familias donde la reunificación sería una mentira que solo beneficia al agresor. Serví más vino en nuestras copas. Yo elegí la segunda opción conscientemente, no por rencor, sino por autopreservación. Tengo 76 años. No voy a pasar mis últimos años fingiendo que todo está bien para hacer sentir cómodo a quien me traicionó. Emilio alzó su copa por los límites saludables y la dignidad inquebrantable. Brindamos bajo la luz cálida de mi comedor en el apartamento que defendí con éxito, rodeado de recuerdos de Clara y de una paz que costó lágrimas, pero valió cada una de ellas. Javier continuó pagando puntualmente cada mes, pero nunca más volvió a tocar mi timbre, y yo nunca sentí la necesidad de buscarlo, porque aprendí que ser buen padre no significaba salvar eternamente a un hijo adulto de sus propias decisiones. A veces el amor más profundo se expresa dejando que las consecuencias enseñen lo que las palabras nunca pudieron. Casi 4 años han transcurrido desde aquel martes 22 de marzo de 2022, cuando recibí 10 cartas que cambiaron el curso de mi existencia. Hoy es enero de 2026. Tengo 79 años cumplidos y miro hacia atrás, no con amargura, sino con una satisfacción extraña que solo la edad y la experiencia pueden otorgar. Cada 15 de mes sigue llegando el depósito de 5.000 euros, 47 pagos consecutivos sin falta. Javier ha cumplido religiosamente durante casi 4 años y le quedan todavía 6 años más por delante. Para cuando termine de pagar, yo tendré 85 años si la vida me concede ese tiempo. Él tendrá 58, habiendo dedicado 16 años de su existencia a reparar 30 actos de traición que ejecutó en menos de 6 meses. La proporción es brutalmente educativa. Mi apartamento del Paseo de Gracia permanece intacto, ahora completamente pagado y con valor de mercado que triplicó desde que lo compré en 1989. Mi crédito bancario está impecable, mejor incluso que antes del fraude. Los directores de banco me saludan con respeto cuando visito las sucursales.
Algunos incluso me han ofrecido inversiones preferenciales que declino cortésmente. No necesito más dinero, necesito tranquilidad. Beatriz viene a visitarme cada 2 meses desde Valencia. Trae a sus hijos adolescentes que me llaman abuelo Andrés, aunque técnicamente soy su tío abuelo. Les cuento historias de los puentes que construí, de cómo Barcelona creció durante mis décadas como ingeniero. Les enseño que la integridad no es opcional, sino fundamental. Ellos escuchan con atención que sus padres aprecian. Emilio sigue siendo mi compañero de cafés y partidas de dominó. Su salud ha declinado un poco. Problemas de presión arterial típicos de nuestra edad. Pero su mente permanece afilada como bisturí. A veces bromeamos sobre cómo 2 ancianos jubilados construyeron un caso criminal que dejó impresionados a fiscales 30 años más jóvenes. Enches, ¿sabes qué me sorprende todavía? Me dijo hace unas semanas mientras tomábamos café en nuestro lugar habitual, que nunca mostraste odio, rabia controlada. Sí, pero nunca ese veneno que destruye a quien lo alberga. Odiar a Javier habría sido darle más poder sobre mí. Respondí. El mejor acto de autodefensa fue tratarlo como lo que se convirtió. Un criminal que necesitaba ser detenido. No mi hijo traicionero, sino un delincuente que cometió fraude. Esa distancia emocional me salvó. De Javier sé poco directamente, pero Barcelona es ciudad pequeña en ciertos círculos. Emilio con sus contactos policiales me mantiene informado sin que yo pregunte. Mi hijo consiguió finalmente ese trabajo mejor remunerado, no como supervisor, sino como coordinador logístico en una empresa de transporte marítimo. Gana lo suficiente para vivir modestamente y cumplir sus pagos. Vive solo en un apartamento pequeño cerca del puerto. No se le conoce pareja desde el divorcio con Patricia. Dicen que es buen trabajador, puntual, confiable dentro de lo que puede ser alguien con antecedentes penales. Sus compañeros lo respetan sin saber su historia completa. Ha construido una vida funcional sobre las ruinas de la anterior. No es la vida que imaginó cuando falsificó mi firma 30 veces. Es la vida que sus decisiones le permitieron tener. Patricia se mudó a Madrid poco después del divorcio. Rehizó su existencia lejos de Barcelona y de los escándalos judiciales. Según escuché, trabaja en una firma de diseño de interiores bajo su nombre de soltera. Nunca intentó contactarme cumpliendo la orden judicial que ella misma aceptó. Me pregunto si alguna vez piensa en aquellos 52.000 euros que retiró de cajeros usando tarjetas fraudulentas. Si comprende que cada retiro la convertía en criminal activa, no en esposa ignorante. Ignacio Vega Morales cumplió 3 años de sus 5 sentenciados antes de ser liberado por buena conducta en agosto de 2025. Ahora tiene 73 años y vive en una residencia geriátrica financiada por servicios sociales. Su historial criminal lo acompaña como sombra permanente. Ningún banco le otorga cuentas, ninguna empresa lo contrata. Es un anciano marcado que pagó finalmente el precio de 20 años defraudando sin consecuencias serias. A veces me preguntan, especialmente personas más jóvenes, cuando escuchan fragmentos de mi historia, si no me arrepiento de haber sido tan implacable con mi propio hijo, si no extraño la relación que teníamos, si el precio de mi dignidad no fue demasiado alto, mi respuesta es siempre la misma. Extraño al hijo que creí tener, pero ese hijo era una ilusión construida sobre mi ceguera voluntaria, ante señales que probablemente existieron durante años. El hombre real que se reveló cuando robó mi identidad, ese no lo extraño. Ese necesitaba ser detenido, sin importar el apellido que compartíamos. La semana pasada caminaba por el barrio gótico, esa zona antigua de Barcelona que tanto amo cuando lo vi a la distancia.
Javier salía de una cafetería con un maletín bajo el brazo, evidentemente en horario de almuerzo laboral. Llevaba traje oscuro, modesto pero digno. Se veía cansado, con más canas de las que correspondían a sus 52 años. Nuestras miradas se cruzaron durante 3 segundos exactos. Él se detuvo como esperando alguna señal de mi parte. Yo simplemente asentí levemente un reconocimiento mínimo de su existencia y continué caminando. No hubo palabras, no hubo acercamiento. Solo ese brevísimo reconocimiento de dos extraños que alguna vez compartieron vínculos sanguíneos. Cuando llegué a casa esa noche, me senté junto a la fotografía de Clara, que mantengo en mi mesita de noche. Le hablé como hago frecuentemente, aunque sé que solo escucho mi propia voz. Hice lo correcto, ¿verdad, amor? No por venganza, sino por supervivencia. Le enseñé que la vida tiene reglas inquebrantables, que la confianza destruida no se repara con dinero ni con tiempo, que ser padre no significa proteger eternamente de consecuencias merecidas. La fotografía de Clara sonríe como siempre, congelada en sus 58 años cuando la tomaron durante unas vacaciones en Menorca. Me gusta pensar que estaría orgullosa de cómo manejé la situación más dolorosa de mi vida, sin convertirme en víctima perpetua ni en verdugo vengativo. Elegí el camino intermedio, el de la justicia documentada, la defensa estratégica y los límites inquebrantables. Dentro de 6 años, cuando Javier complete su último pago, habré recibido 600.000 euros, casi el doble de lo que me robaron. Ese dinero está destinado por testamento a una fundación que crearé para ayudar a ancianos víctimas de fraude familiar. Llevará el nombre de Clara. Será mi forma de convertir dolor personal en protección colectiva. Javier nunca sabrá ese destino hasta después de mi muerte. Es una última lección que comprenderá cuando yo ya no esté, que el dinero que me pagó no fue para mi enriquecimiento, sino para ayudar a otros ancianos que, a diferencia de mí, carecen de los recursos o conocimientos para defenderse de hijos predadores. Esta mañana, mientras organizaba algunos documentos antiguos, encontré aquella primera carta de cobranza del Banco Santander. La releí con distancia emocional que 4 años permiten. Deuda pendiente 42.000. Procedimiento judicial iniciado. Esa carta fue el catalizador de la transformación más profunda de mi vejez. Me obligó a elegir entre victimizarme o defenderme, entre colapsar o construir, entre permitir que la traición me definiera o usarla como combustible para demostrar que 75 años no significaban debilidad, sino sabiduría acumulada. Elegí la segunda opción en cada encrucijada, y esa elección me permitió llegar a los 79 años viviendo en paz absoluta, sin amargura corrosiva, sin necesidad de fingir relaciones familiares rotas. Hay quienes dirán que fui demasiado duro, que los padres deben perdonar todo, que la familia está por encima de cualquier traición. Esas personas nunca recibieron cartas de cobranza el mismo día. Nunca enfrentaron la posibilidad de perder su único hogar a los 75 años por culpa del hijo que criaron con amor. Yo sí, y sobreviví y triunfé, y enseñé la lección más valiosa que un padre puede dejar: que la dignidad personal no es negociable sin importar quién intente arrebatarla. Mañana es 15 de enero. Llegará el pago número 48. Lo registraré en mi cuaderno como hago cada mes. Verificaré el monto exacto y continuaré viviendo la vida tranquila que construí sobre las cenizas de una traición familiar. Porque al final la verdadera victoria no fue el dinero recuperado ni las condenas judiciales obtenidas. Fue demostrarme a mí mismo que incluso a los 75 años, con el corazón roto por la peor traición imaginable, todavía poseía la fuerza, la claridad y la determinación para defenderme como el ingeniero que siempre fui.
construyendo soluciones sólidas sobre fundamentos inquebrantables de verdad y evidencia. Javier tuvo una elección hace 4 años. Yo también. Él eligió la traición. Yo elegí la dignidad, y esa diferencia lo definirá por el resto de su vida, tanto como me definió a mí durante el resto de la mía. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.